Hoy nos acompañan el general en servicio pasivo Wagner Bravo, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ex secretario de Seguridad en 2023. Caterina Herrera, experta de la Red de Estudios Estratégicos de Seguridad y Defensa, Fundación Konrad Adenauer. Y completa este panel Renato Rivera, dirige el Observatorio del Crimen Organizado y catedrático de la Universidad de las Américas, UDLA. Gracias por acompañarnos un nuevo domingo a Políticamente Correcto. A una semana de que Daniel Noboa asuma un nuevo mandato presidencial, la situación de inseguridad que vive el país se ha deteriorado. Las cifras de homicidios intencionales podrían hacer de este 2025 el año más violento, al tiempo que la emboscada en la que 11 militares perdieron la vida en el Oriente demuestra que la guerra contra las mafias del narcotráfico y de la minería ilegal tienen un poder inmenso. Por eso, en el programa de hoy vamos a ver si el Estado en su conjunto ha dimensionado de forma adecuada la tragedia que vivimos y si a partir del 24 de mayo los ecuatorianos sabremos cómo avanzará esta guerra. Claudia. Los últimos 7 años han sido los más violentos del país, pero los distintos gobiernos, así como su fuerza pública, no han logrado aplicar una estrategia redonda que permita suponer que el Estado toma el control de esta realidad. Veamos. Fueron 11 militares que cayeron en combate en el Alto Punino, provincia de Orellana, en medio de la guerra declarada por el Estado al terrorismo y las mafias. La violencia se siente en las provincias del norte y del sur, en el litoral y en la selva amazónica. Lo que ocurrió en Orellana es parte del tenebroso delito de la minería ilegal, que desde hace 5 años destruye vidas y la naturaleza. Daños en Buenos Aires, Imbabura, en Zaruma, El Oro, o en Yutsupino, Napo. La minería ilegal tiene vasos comunicantes y mucho dinero de por medio con el narcotráfico transnacional. La violencia que asola al Ecuador estalló en 2018 cuando en San Lorenzo voló un cuartel policial y 3 periodistas de El Comercio fueron secuestrados y asesinados por disidentes de las FARC. Aquello evidenció que el territorio ya era disputado por grupos armados y que el Estado perdía su control. Luego llegaron las masacres carcelarias. Desde febrero de 2021 hubo 17 amotinamientos y más de 500 muertos. Solo en ese año, 191 reos de la penitenciaría del litoral fueron acribillados en 2 masacres. El sistema penitenciario fue cooptado por las mafias. Luego llegaron los sicariatos apolíticos. Desde 2022, el Observatorio de la Violencia Política reporta unas 58 muertes, entre ellos la del candidato Fernando Villavicencio, del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y de la alcaldesa de San Vicente, Brigitte García. Y las masacres que se viven en las calles. Inside Crime y la Policía Nacional señalan que desde 2018 en el país se han registrado 913, como la de los 9 pescadores en un puerto de Esmeraldas en 2023, las 7 personas asesinadas en la cancha de fútbol en Ventanas en 2024 o las 22 personas masacradas en Nueva Prosperina este año en Guayaquil. Y ahora, 11 militares emboscados en la Amazonía. Hace 16 meses Ecuador está en guerra, donde todas las medidas tomadas por el Estado parecen insuficientes. Carlos, dentro de esta espiral de violencia nos preguntamos, ¿cuándo dará resultados la guerra? Inicias el debate. Bien, gracias. Pertinente tu pregunta, Claudia, y empezamos con Caterina Herrera. Buenos días. Porque la emboscada militar a los 11 militares en Orellana, la emboscada mortal a los 11 militares en Orellana, ha motivado que varios analistas digan que la crisis de violencia en el país ha escalado ya a niveles muy complejos. Bueno, para contestar esta pregunta es muy compleja, teniendo en cuenta que nos enfrentamos a actores que son los enemigos, que te generan una guerra híbrida, también prolongada y que es asimétrica. Y aparte de eso, que no estamos ante un enemigo que es un ejército regular o que es un actor delictivo que ya se conoce dentro del Estado, sino más bien estamos ante grandes empresas transnacionales del crimen que tienen operaciones en distintos países de la región, que tienen conexión y alianzas directas con mafias internacionales y que, claro, afectan directamente al tejido social, a la economía, incluso me podría decir que tiene un impacto directo dentro del sistema político y también dentro del Estado en general. O sea, pero si uno mira en los 7 años y parecería como que la mancha empieza en San Lorenzo, se riega por el litoral, avanza hacia la sierra, llega ahora al oriente, es decir, como que está esta guerra empezando, mejor dicho, esta violencia está empezando como a tomarse ya el país completo.
Sí, hay que tener en cuenta que nosotros como Ecuador, la problemática de violencia y la inseguridad, no tenemos un solo tipo de amenaza. Nosotros tenemos una violencia urbana que es generada por grupos de delincuencia organizada que tiene un impacto directo hacia el ciudadano, y tenemos un tema de crimen organizado que incluso lo que pasó este fin de semana, el anterior fin de semana, pues ya lleva como 40 años de desatención por parte del gobierno colombiano, indistintamente la época, y que esa falta de ausencia y esa falta de presencia ha hecho que nosotros tengamos los resultados y que, claro, ahora tengamos estructuras criminales transnacionales en donde vemos que ellos operan mucho más cuando hay silencio, cuando hay poco control por parte del Estado. Una sola respuesta, sí o no, Caterine, y en este contexto, ¿el Estado ecuatoriano ha dado palos de ciego? Sí, porque no hemos priorizado realmente cuáles son las amenazas y por ende las funciones que debe dar De eso la vamos fuerza a hablar. pública. General Bravo, buenos días. Esta emboscada, la del Oriente en el Alto Punino, demuestra que las Fuerzas Armadas no logran establecer una estrategia certera y efectiva en la guerra decretada por el gobierno. Yo creo que Fuerzas Armadas está cumpliendo con su función y en forma efectiva. Pero lo que sí tenemos que analizarle a nivel país, y creo que en la introducción tú decías, ¿realmente el Estado ha entendido lo que nos está pasando? No estamos entendiendo. El Estado no nos ha entendido, y no es el gobierno. Hablamos del Estado en todas las instituciones públicas, privadas, tú y yo y todos los ciudadanos que nos ven. Y los militares también. Y los militares que están involucrados directamente. Estamos frente a un ataque de 3 amenazas declaradas por el máximo organismo de seguridad del Estado. Consejo de Seguridad Pública del Estado. Narcotráfico, que ya lo ha dicho Caterine, no es nacional, es internacional. La minería ilegal, enero o febrero del año 2023, y los actos terroristas. Y si esa amenaza nos lleva a nosotros, que el del presidente Noboa, que de paso tuvo muy poco tiempo para preparar su gobierno, porque recordemos la muerte de Fernando Villavicencio, la muerte cruzada del expresidente Guillermo Lasso obligó a tener rápidamente unas elecciones. Pero han pasado 18 meses y lo que se siente es que este 2025 puede ser más grave que el 2024. Esa es la general. experiencia que está ganando. No nos olvidemos de la curva de aprendizaje de todo gobierno. ¿Cuándo se necesita cuando son 4 años? 2 años. Okay. Y de los cuales, de los 18, el presidente pasó posiblemente, desde mi punto de vista, 9 en gobierno y 9 en elecciones, porque a eso entramos. Las elecciones se hicieron en junio del año pasado. General, y volviendo un poco al tema de los militares, el hecho de que se haya sembrado esta duda o estas investigaciones de que incluso hay filtraciones internas o habría filtraciones internas de parte de propios militares que favorecieron a este comando de la frontera, a este grupo terrorista, para lograr esta emboscada a los militares, ¿eso no demuestra que hay una luz roja dentro hasta de la fuerza pública de saber con quién estamos trabajando? Nos alertaron cuando el ex embajador de los Estados Unidos decía, hay narcogenerales. Ahí había pedido yo públicamente que nos diga quiénes son, porque si no estamos echando lodo a todo el mundo y no puede ser así. Y comenzaron a activarse mucho mejor la contrainteligencia. ¿Y para qué nos sirve la contrainteligencia? Para saber qué está pasando. Y las inspectorías del ejército a trabajar de mejor manera. Perfecto. Pero nada es perfecto, Carlos. Puede ser posible, es una hipótesis, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hoy yo me estoy haciendo responsable de las cosas que digo. Lo que yo les pido a los ciudadanos ecuatorianos de bien, y por eso con esto termino, lo que tú decías, nos hemos involucrado como Estado, aquellas personas que están faltando esas noticias falsas en las redes sociales, saben el daño que están causando a la institución que nos está buscando la seguridad y a todos los ecuatorianos que escuchan y ven, porque nos causa terror. Perfecto. Renato Rivera, ¿se equivocaron los militares en plantear el operativo del Alto Punino? ¿Podríamos sacar esa consecuencia, esa conclusión? De hecho, hay un error de inteligencia táctica bastante considerable. La operación generalmente tenía o estaba previsto, al menos qué es lo que sucede alrededor de la minería ilegal, generalmente en este tipo de operaciones, que intervienen y no hay nadie en el territorio. Para hacer ese operativo o esa operación, tú haces un barrido previo del territorio, tú conoces qué es lo que va a pasar. Hay un error en el sentido que, en términos de inteligencia, se dijo probablemente no iba a existir nadie, llegas y te encuentras con una emboscada, básicamente, que es lo que sucedió en el Alto Punino. Eso desde mi perspectiva hay un error. ¿Pero es un error táctico o un error incluso de corrupción, como lo hemos mencionado con el general Bravo? De todas maneras es un error de inteligencia, porque precisamente falló contrainteligencia en entender si es que hay filtración de la información que ha habido, diría, en los últimos 6, 7 años alrededor de la minería ilegal, pero también hay un
error en el reconocimiento del terreno y los actores que tú vas a encontrar en ese terreno. Entonces hay dos errores de Gran Vía que están relacionados. Renato, me voy a corte comercial ahorita, pero quiero hacerlo con una pregunta muy breve, Renato. ¿No estamos haciendo bien las cosas entonces? En términos de la reducción de los homicidios, desde mi perspectiva no, porque precisamente este trimestre, los 2.300 homicidios aproximadamente que tenemos, da cuenta que en términos de la respuesta que requiere el Estado sobre la violencia criminal, el trabajo no es adecuado, ni tampoco esos tentáculos adicionales de criminales. Tampoco es adecuado. Ok, nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos aquí en Políticamente Correcto. Hacemos una primera pausa en Políticamente Correcto y regresamos enseguida con más del análisis. ¿Cuándo dará resultados la guerra? No se desconecte de la señal de Coavisa. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Renato Rivera, el reportaje de Claudia Roura del primer bloque da cuentas del deterioro paulatino de la inseguridad y la violencia en 7 años, a pesar de que nos hemos pasado 7 años hablando de violencia e inseguridad. ¿Qué está pasando? Bueno, el Ecuador está viviendo algo que hemos denominado la segunda ola de fragmentación criminal. ¿Y qué quiere decir esto? Los grupos que ya se fragmentan inicialmente de los choneros en el 2020, que generó ese pico de violencia, que generó la violencia también dentro de las cárceles, está pasando por un nuevo proceso. Son 3 grupos que se están nuevamente fragmentando en entre 8 y 9 aproximadamente, que nuevamente entran en este nuevo ciclo de control territorial, de cooptación a las instituciones y de esta lucha que tienen entre varios espacios, entre esos la frontera terrestre, por ejemplo. Eso da cuenta, por una parte, el incremento de homicidios intencionales que estamos teniendo en este primer trimestre del 2025, pero también este proceso de insurgencia de tipo criminal que también está viviendo el país. Ataques directos contra infraestructura del Estado. ¿Y esa insurgencia viene desde Colombia, perdón, o es ya propia? Hay un proceso de aprendizaje criminal de Colombia y de México. De hecho, es muy importante para entender el crimen organizado transnacional ecuatoriano, esas redes que tienes con Colombia y con México, sobre todo el aprendizaje de utilización de elementos simbólicos, por ejemplo, como la figura de la Santa Muerte, pero también este aprendizaje tipo guerrillero que estamos viviendo en el Ecuador, cómo tú atacas a las instituciones del Estado, por ejemplo, cómo te posicionas en el territorio, cómo ganas legitimidad. Es un proceso de aprendizaje que se da en estos dos países. A ver, pero con lo que usted nos menciona, Renato, o sea, podemos decir una cosa, somos muy ingenuos o muy románticos en decir que todo este problema, por ejemplo, el que se presentó en Orellana el fin de semana anterior con la emboscada, ¿viene de guerrilleros o de insurgentes colombianos o ya tenemos insurgencia aquí en el país? Tenemos insurgencia en el Ecuador. De hecho, no es una insurgencia solo por los comandos de frontera, sino también estos elementos que estamos viendo, por ejemplo, de ciertas prácticas de los tiguerones cuando se toman un canal de televisión, ¿verdad? Los lobos cuando ponen explosivos fuera de instituciones, de instalaciones del Estado, da cuenta también esos elementos de insurgencia de tipo criminal que vive el Ecuador. Son ecuatorianos, pueden ser de otras nacionalidades también, pero el crimen organizado ya es local. Muchas veces, ¿qué ha pasado en los últimos años? Entendíamos al problema de la criminalidad en el Ecuador como un efecto colombiano o como las ramificaciones de México en el Ecuador. ¿Y eso ya pasó? Estamos pasando en una nueva fase donde los ecuatorianos ya tienen un mayor poder de negociación y de poder en el Ecuador, pero también en grupos. Para irme con Wagner, porque creo que hay unos 2 temas que quedaron en el bloque anterior. ¿Y las Fuerzas Armadas tienen claro este nuevo panorama o todavía no? Creo que todavía no está claro en términos de inteligencia. No es una falla propiamente de las Fuerzas Armadas, sino que es un fenómeno nuevo y de muy corto plazo que dificulta que puedas tener información efectiva. General, entonces hay algunas especificaciones que ha hecho Renato con respecto a la todavía desconexión de las Fuerzas Armadas con la realidad de inseguridad que vivimos hoy y esta tipificación de delitos, de insurgencias y de crimen organizado que ya vive. ¿Es así? La misión fundamental de Fuerzas Armadas es protección de la soberanía y el territorio nacional. Sin embargo, la Constitución, el artículo 158, habla de que Fuerzas Armadas y Policía ahora son protectores de los derechos, garantías y libertades de los ecuatorianos. Pero el Ecuador está bajo un ataque. Y no de los choneros, no de los choniquiles. Estamos hablando de un ataque del crimen organizado internacional. Pero que ya está empezando a tomar dinámica propia pero dentro. Pero que utiliza a nuestros títeres, a nuestros delincuentes criollos, estos choneros, son títeres. ¿De dónde viene la planificación? ¿De dónde vienen las armas? No viene de... No pensemos de que ellos tienen toda la planificación. Viene de un gran negocio
que está en los carteles en México, en algunas partes del mundo, y que tienen que seguir utilizando al Ecuador como un elemento de tránsito. Pero ¿no cree usted que ahí ya existe la posibilidad de que estos se vuelvan más autónomos y empiecen ya a funcionar como unas insurgencias propias del país? Todavía no tenemos, ¿no? Todavía creo que los nuestros no son carteles de exportación, porque sigue siendo el Ecuador un país simplemente de tránsito. No cultivamos ¿Y cuándo coca. se van a volver carteles entonces? Cuando ellos tengan ya control del territorio, que lo dice Renato, cuando ya siembren coca, cuando la refinen, cuando hagan los contactos en el exterior y los puedan expedir. Entonces ahora están siendo parte de simple tránsito. Pero ¿qué es lo que está pasando, Carlos? Que ante la defensa, que es función de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la seguridad es un concepto más amplio. Y tú lo decías al inicio, estamos dejándole al gobierno nacional, a las Fuerzas Armadas y a la Policía, que peleen esta guerra. ¿Por qué logramos la victoria en el Alto Cenepa hace 30 años? Porque el Ecuador estaba con un concepto claro de patriotismo y todos juntos. Yo pongo en este momento un ejemplo. Esta campaña política nos dejó divididos, amigos, familias y todo el mundo. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita para poder tener un frente social, un tejido, decía Catherine, un tejido social fuerte que diga, a ver, el Estado como tal está bajo un ataque? No solamente ver las cosas desde lejos y no me importa. ¿Qué es lo que dice la policía y las Fuerzas Armadas? Es una puerta giratoria cuando los capturamos. Y entonces, ¿para qué están actuando Fuerzas Armadas? Y ahí no estoy de acuerdo mucho con lo que dice Renato, que nos equivocamos. Fuerzas Armadas en lo de Orellana, ¿no? En lo de Orellana. Sí. Supuestamente se han hecho como 300 y pico de miles de operaciones militares, en donde no hemos tenido respuesta de que estos grupos de insurgentes que posiblemente van ahí reaccionan ante las Fuerzas Armadas, especialmente en la minería ilegal, han desaparecido. En otras partes, en otros delitos, ellos se defienden porque están atacando un banco, asaltando a una persona. Entonces tú esperas una reacción. Pero ¿qué es lo más grave del día de hoy? Que hoy todas las operaciones contra la minería ilegal que se haga, que ya no es artesanal, que ya no es ilegal, que ya están aquí estos grupos delincuenciales como están en el sur, como están en otras partes, las Fuerzas Armadas van a estar prevenidos. Y todas aquellas personas que hacen minería ilegal o artesanal van a ser vistos como enemigos, porque ya nos pasó, ya no nos puede volver a ocurrir. Ok, y en ese sentido, Catherine, el Estado está fracasando en su conjunto, no tenemos todavía un plan claro, lo que decía incluso el general, un plan que nos permita tener una unidad de país. Sí, a ver, nosotros desde el anterior año llevamos un tema de conflicto armado interno, ¿no? Y declaramos las guerras a estas estructuras criminales, 22 estructuras criminales declarados como terroristas, pero el problema es que siento que estamos lidiando una guerra táctica, más no una guerra estratégica. Exactamente. Y cuando nosotros hablamos de una guerra estratégica, queremos decir que hay diferentes entidades del Estado, diferentes poderes del Estado, actores también que conforman la sociedad civil, academia, medios de comunicación, en que, en primer lugar, insisto, deberíamos entender la dinámica de violencia y de criminalidad que estamos teniendo acá en el país, ¿no? O sea, y que eso no ha permitido, identificar ese famoso centro de la gravedad y que, claro, una vez que nosotros identificamos cuál es mi amenaza a mí como Estado, que hemos visto que es del crimen organizado, narcotráfico, minería ilegal, para mí el tema de corrupción y lavado de activos es impresionante cómo está ¿Son 3 centros generando. de gravedad entonces, Catherine, o es uno solo? De los que yo identifico, pues en primer lugar el narcotráfico, que por excelencia van a ser, muchos hablamos de que el Grupo Comando de la Frontera se está focalizando siempre en el tema de la minería ilegal, pero jamás va a dejar el tema del narcotráfico. ¿Sabías tú, Carlos, que el cultivo de la hoja de coca en Colombia ha incrementado en primer trimestre de 2025? Entonces, las dinámicas de este Grupo Comando de la Frontera es, por ejemplo, en cuáles son las acciones fáciles que yo me puedo penetrar dentro del Estado ecuatoriano para yo tener una dinámica. Ahora es minería ilegal, pero en Colombia ellos también estuvieron inmiscuidos con el tema de tráfico ilícito de migrantes. Luego puede ser el tema de tráfico de armas. El problema está que nosotros no identificamos realmente cuál es la amenaza en sí y el nivel de peligrosidad que tiene cada uno de los actores. Pero brevemente, entonces, ¿y qué hace falta para ir identificando? Es decir, un permanente estudio o un verdadero plan nacional desde el gobierno. Es que eso no se entiende muy bien. O sea, ¿cómo vamos nosotros anticipándonos a leer estos procesos? Bueno, el primer paso a dar es este diagnóstico, efectivamente, de cómo yo puedo atacar a lo que me afecta a mí como ciudadano, que son secuestros, vacunas, extorsiones, que hay inexcluido. No hay otro actor que la Policía Nacional y, claro, entender que es un eje también social, económico, etcétera, atender las necesidades del ciudadano en sí.
Y luego tenemos la amenaza del crimen organizado, que bueno, ahí discrepo un poco con Renato, donde mencionaba que estamos en una segunda fase, porque nosotros históricamente hemos tenido la problemática del abandono por parte de nuestro vecino Colombia. Entonces el tema de la guerrilla, cómo ellos han evolucionado de paramilitares a narcoterroristas, y ahora que dejaron sus operaciones en Colombia para pasar acá en Ecuador, pues nos indica que la dinámica delictiva está en constantemente cambio. Nos vamos con estas reflexiones a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que también estamos en vivo en ecuavisa.com y en Ecuavisa Play. Puede visitar el micrositio y revisar este y todos los programas de Políticamente Correcto. No se desconecte, regresamos enseguida con más. Desde hace 7 años, cuando estalló la violencia en el país, 3 gobiernos han tomado medidas reactivas que con el paso de los meses no han dado grandes resultados. En 2018, tras los atentados con explosivos en un cuartel de Esmeraldas y el secuestro y asesinato del equipo periodístico de El Comercio, Lenín Moreno ordenó un despliegue militar en calles y fronteras. Ese año las muertes violentas llegaron a 996 y en 2019 escalaron a 1.189. Entre 2020 y 2021 la crisis se trasladó a las cárceles, con masacres entre bandas, y los militares entraron por primera vez en las cárceles de forma temporal. En esos 2 años las muertes violentas subieron a 1.372 en 2020 y a 2.495 en 2021. En 2022, con Guillermo Lasso, hubo atentados urbanos con explosivos, sicariatos e influencia narcoextranjera. La Asamblea aprobó la reforma sobre el uso legítimo de la fuerza, ampliando el margen de acción para que policías y militares actúen con resguardo judicial. El resultado, subieron a 4.886 muertes violentas. En abril de 2023, Lasso autorizó el porte de armas para civiles como una medida de defensa personal. Y ya en el gobierno de Daniel Noboa, en noviembre, se derogó la tabla de drogas, bajo la idea de que así acabaría el microtráfico. Ese año cerró con una cifra inédita de 8.248 homicidios. En 2024, la ola de terror avanzó. Tras la fuga de alias Fito de la penitenciaría de Guayaquil y el ataque a TC Televisión, Noboa declaró conflicto armado interno, dispuso el ingreso permanente de los militares a las cárceles y reconoció a 22 bandas como terroristas. La ciudadanía también cooperó, apoyando el alza del IVA al 15% para financiar la guerra al terrorismo. Además, en la consulta popular se aprobaron reformas como un mayor blindaje jurídico y entrega de armamento a policías y militares, y la extradición de criminales. En 2024, las cifras, aunque bajaron, siguieron en rojo, 7.033 muertes violentas. En este primer trimestre se han registrado 2.361 homicidios, proyectando al 2025 como el año más violento. Ahora camina otra medida: el retorno de las bases extranjeras dentro de un plan de cooperación con Estados Unidos, Israel, la Unión Europea. Carlos, en 7 años se han impulsado una docena de medidas que no han detenido a las bandas en un país que acumula casi 29.000 asesinatos. ¿Qué más debe pasar? Continúas con el análisis. En efecto, Catherine, hemos visto todo lo que se ha hecho en estos 7 años y parece que nada da resultado. No sé si esa sea la conclusión, pero lo que vemos es que el país está como dando palos de ciego. Bueno, o sea, tenemos 8 años en donde, mejor dicho, desde el 2018 se ha pasado por una serie de propuestas más securitistas y como camino de mano dura, siendo el año 2023-2024 de donde vemos ese accionar mucho más fuerte. ¿Y qué es lo que se ha sucedido? En primer lugar, si tú no tienes instituciones sólidas, fuertes, legítimas, no puedes combatir a diferentes tipos de amenazas. Segundo, si no entiendes y no desagregas qué tipo de amenaza tú tienes en el Estado ecuatoriano, no vas a saber cómo los recursos, tanto de pie de fuerza, logísticos, económicos, tecnológicos, financieros y de planificación, van a estar hacia ese tipo de amenaza. Lo que tú vas a tener contrario es, por ejemplo, que exista soluciones que sean efímeras, cuántos estados de excepción hemos tenido, cuántos operativos que a veces no dan sin resultado, y por otro lado no se entiende que, por ejemplo, en amenazas en donde se tiene delincuencia común o nuevos delitos como secuestros, vacunas, extorsiones, es terrible se ahora. necesita sí
el trabajo de diferentes entidades. Se necesita, sí, sobre todo, la certeza de la pena. ¿Qué quiere decir esto? Que exista un trabajo previo de inteligencia, investigación, que cada vez que se haga un acto penado por la ley, tenga una sentencia en sí, pero en temas de crimen organizado o que es una amenaza directo al Estado en sí, se necesita en primer lugar tener identificado ese tipo de amenazas para que Fuerzas Armadas o las unidades de inteligencia puedan hacer una estrategia. Hay dos temas que se han mencionado que me parecen interesantes. Uno es la legitimidad y la fuerza institucional, que podría ser una oportunidad para Daniel Noboa por su legitimación como presidente y la posibilidad de que ahora tenga mayor gobernabilidad aparentemente. Y en segundo lugar, el hecho de que se han ensayado tantas cosas que le obligarían al Estado, al gobierno, en algún momento a decir, o sea, ya hemos probado de todo, tenemos que ir hacia una visión más correcta de cómo enfrentar el problema. Esa es una oportunidad. Soy más positiva en el sentido de que creo que nuestras estructuras criminales locales siguen siendo operadoras del servicio de las mafias internacionales, transnacionales, por así, que manejan estos delitos. Cuando ellos ya comiencen a tener una participación más directa, sobre todo que comiencen a manejar economías a nivel internacional, que tengan clientes, que tengan mercados, etcétera, es ahí en donde el Estado ecuatoriano, pues, simplemente no vamos a poder ganar, ni siquiera tener indicios en esta guerra. Todavía. Estamos a tiempo, y algo muy importante, y es que, ojo, en delitos que te generan violencia urbana, que son justamente estos enfrentamientos entre los grupos de delincuencia organizada, homicidios, diferentes tipos de violencia, etcétera, significa distintas problemáticas, pero cuando hablamos de amenazas del crimen organizado, significa que hay complicidad del Estado, y tú no puedes acabar el tema de pedir una legitimidad si sabes que el crimen organizado opera con conocimiento del Estado. ¿Cuánto tiempo más tenemos que actuar para evitar que estos grupos internos se vuelvan ya grandes carteles? O sea, ¿cuántos años tenemos de garantía todavía? Mira, si es que vamos en este sentido con una falta de prospectiva, de inteligencia, contrainteligencia, lo que hemos visto, pues no estamos viendo que en 2 años máximo ya vamos a tener actores criminales que van a estar al mismo nivel que algunos disidentes de la FARC. Son 3 años más. General, visto en perspectiva con el reportaje que nos presentó Claudia, ¿todo lo que se ha hecho no ha funcionado? O sea, ¿podemos hacer esa lectura, usted que ha estado en las Fuerzas Armadas y también en la Secretaría de Seguridad, o cómo interpretar todo lo que se ha hecho, según ese reportaje? Hace aproximadamente 15 años destruyeron todo el sistema de seguridad del Estado. Y hoy tenemos unas amenazas y ese sistema no comienza a funcionar. ¿Y por qué no comienza a funcionar? Porque la misma Constitución, artículo 3, habla de seguridad integral. Y seguridad integral quiere decir que hay que ver todos los problemas con todas sus aristas. No solamente el narcotráfico, la minería ilegal, son los coyoteros, el lavado de dinero, el tráfico de armas, explosivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, si este plan de seguridad integral no está claro dentro del sistema y no tenemos un sistema que vea prospectivamente y estratégicamente, porque lo que acabamos de ver es táctico. Claro. Sí, que se matan a unos, que se capturan a otros, pero la idea fundamental es cuál es el objetivo. Claro, pero yo siento que el gobierno, las autoridades, ustedes en un momento terminan cayendo en esa lógica de solo ser tácticos, no estratégicos. Es que para mala suerte, ¿qué es lo que necesita la sociedad? Hay 2 cosas en seguridad que nosotros tenemos que lograr. La realidad, que tiene que ser atacada con leyes, con las Fuerzas Armadas, con muchas cosas, y la percepción. ¿Y la percepción cuál es? ¿Cuál le gana más? Yo creo que la percepción le gana más, porque si alguien me dice que mañana me van a asaltar, me van a matar, yo tengo que comunicar, y ese comunicar llega a ser en lo táctico. Y hay una política de Estado que más o menos viene media clara, que no la hemos tenido. El presidente Lasso en el 2022, noviembre, dijo, no negocio con las mafias y mano dura. El presidente Noboa ha hecho lo mismo, pero esperemos qué va a pasar el 25 de mayo. Yo particularmente creo que en la coyuntura que le tocó al presidente Noboa se lo ha hecho bien, ha bajado los muertos, pero esa no es la solución. Y la idea es cómo involucramos a todos los estamentos del Estado. La ley de inteligencia tiene 4 o 5 años durmiendo en la Asamblea, ¿cierto? Una ley de precursores para evitar que el cemento, la gasolina blanca, el cianuro, vaya a la minería ilegal, todo eso no funciona. La famosa ley antipillos. ¿Cómo le cambiamos a esto el artículo 77 de la Constitución, literal? No recuerdo, creo que es del 8 o 9, que dice que yo tengo que conocer quién me va a juzgar. Y no estoy hablando de que Wagner Bravo va a ir preso. Estoy hablando que si yo caigo preso, la estructura viene a defenderme. Y cuando yo le digo, el señor juez que me va a juzgar a usted se llama Bravo, cuando ya llegan a la justicia,
Él ya está coimado, él ya está extorsionado, está presionado. Entonces necesitamos un concepto de seguridad integral estratégicamente con una política. ¿A qué nos lleve eso, Carlos? A que nos lleve de que no hay que verle solamente a las Fuerzas Armadas. Economía dice que las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Le estamos empleando mal a las Fuerzas Armadas cuando las instituciones, y decía, con esto termino, Carlos, discúlpame, lo que decía Catherine, ¿cuál es nuestro problema? La desinstitucionalización del país. ¿Por qué están Fuerzas Armadas en el SNAI? Porque el SNAI no cumple con su función. ¿Por qué queremos que vayan a las aduanas? Porque las aduanas son débiles. Si no logramos eso... Cambiar. Renato, entonces, Catherine decía, tenemos 3 años para salvar el país. Es así. O sea, ¿y qué es lo que tiene que pasar para salvar el país en estos 3 años? Yo insisto que no hay que minimizar a los grupos de crimen organizado ecuatorianos. Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Tiguerones ya tienen presencia en Perú. Se discute actualmente en Chile, que hemos conversado nosotros como observatorio con Chile, de la incidencia de los lobos en Chile, por ejemplo. Hemos conversado de esta subcontratación que se da de grupos mexicanos, del contacto que ya tienen los grupos ecuatorianos con las redes balcánicas, por ejemplo, y en Europa. Da cuenta ese alto nivel de transnacionalidad que ya tienen los grupos. Entonces, partir desde esta minimización yo creo que es un fracaso en términos de planeación y de formulación de políticas públicas. Hay otro elemento a considerar, brevemente, Carlos, porque me voy a corte. El segundo es la formulación de una política criminal que sigue ausente. Desde el 2018 no hay una política criminal en el Ecuador y esto quiere decir que no sabemos hacia dónde orientar los recursos en la lucha contra el crimen organizado. Podemos hablar de eso luego del corte comercial. Nos vamos a un corte comercial, seguimos con Políticamente. Manténgase informado a través de coavisa.com y en nuestras redes sociales. Puede también suscribirse al boletín informativo Código Rojas. Hacemos una nueva pausa y regresamos enseguida con más del análisis. ¿Cuándo dará resultados la guerra? No se desconecte. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Renato Rivera, entonces, el 24 de mayo empieza un nuevo gobierno. ¿Hay que tener esa política criminal que es completa o aparte una de seguridad? Y sin eso no salimos, ¿no? La política de seguridad y la política criminal son complementarias. Depende también de las instituciones que tú tengas para formular estos proyectos. ¿Qué es lo más importante de la política criminal? 1, cómo reduces los homicidios intencionales. 2, cómo impactas al patrimonio de estas economías ilícitas. Cómo generas investigaciones patrimoniales, financieras de estos grupos. El fortalecimiento que hemos hablado muchísimo sobre el lavado de activos, que sigue siendo sui generis en el Ecuador. ¿Qué sucede actualmente en el sistema de justicia? Yo creo que esto es muy relevante considerarlo. Por ejemplo, tienes el proceso, el evento de la semana pasada de los 11 militares que fallecieron. Al mismo tiempo tenías un proceso por delincuencia organizada, las estructuras financieras de los comandos de frontera. Son procesos que inician por delincuencia organizada y esto no hay que pasarlo por alto. ¿Qué sucede detrás de este tipo penal? 8 de cada 10 procesados reciben penas mínimas de menos de 36 meses y solo en el 3% de estos casos se les quita el patrimonio a estos grupos. Se hablan de redes de lavado de 40 millones de dólares aproximadamente. El sistema actualmente, porque no hay una política criminal, está orientado en la inmediatez, en la flagrancia, en hagamos el operativo, salgamos en la foto, tomémonos pues ahí entre varios ministros, pero no hay una actuación en su conjunto de la política criminal y no hay este impacto a las economías ilícitas. Y entonces, ¿pero cuánto tiempo tendría el gobierno para articular esas políticas y para poderlas aplicar? Porque si se toma 3 años en articular esas políticas, perdemos el país. Tienen que empezar desde el día 1. De hecho, si ya son elegidos el 24 de mayo, inicias con un plan, inicias con una política. Pero no tenemos eso, Renato, no se ve todavía, a pesar de que han pasado 18 meses. Si me permites, el asunto es que la Ley de Seguridad Pública del Estado determina que después de ser presentado el plan de desarrollo, en 90 días tiene que ser presentado el plan de seguridad integral. Y el plan de seguridad integral, como digo, va a eliminar las causas. Prevención, lo que está diciendo Renato es prevención. O sea, aquí estamos, en este momento, Fuerzas Armadas, Policía y el gobierno está defendiéndose del ataque. Pero eso no es seguridad. Pero han pasado 18 meses. Seguridad es otro nivel. Ya tiene, por eso digo, ya debería, o sea, en la curva del aprendizaje, lo que yo espero es que el 25 de mayo él diga, igual que lo dijo el presidente de los Estados Unidos, yo voy a hacer esto. Y al otro día, el mismo día estuvo firmando. El señor presidente el 25 de mayo tiene que decirnos, este es el plan de desarrollo y este es el plan de seguridad integral, con una visión estratégica, no táctica. Porque seguimos hablando de lo táctico, que se capturaron. No, estratégico. ¿Cuál es el objetivo que queremos lograr?
cuál es el fin deseado, decimos los militares, y reformas necesito. ¿En qué situación vamos a estar? Y que involucre el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Que la Asamblea diga, con este plan me toca hacer esto. La justicia diga, con este plan me toca hacer esto. Medios de comunicación para cultura y seguridad me toca hacer esto. Los empresarios para crear trabajo, que son fuentes de una de las causas de la violencia, me toca hacer esto. Pero, ¿y usted siente que se está trabajando en eso o todavía no ve? No estamos en el gobierno, pero de lo que yo sé, sí, posiblemente se está trabajando. Y es imperioso, y ahí viene lo que dice Renato. El Consejo de Política Criminal, que tiene una función fundamental, prevención, y que involucra a los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, los gobiernos autónomos descentralizados no están haciendo seguridad. No, pues, ¿por qué? Y están respondiendo más bien a los grupos de combustible, vehículos y eso a otras personas, sino, a ver, ¿cómo creo ambientes de trabajo, ambientes sociales, esa luz, esa salud, para que las causas estructurales y fundamentales de la violencia desaparezcan? ¿En cuántos años, Renato, perdón? Entonces, con ese tema, ¿cómo podríamos complementar? ¿Y en cuántos años? Es que precisamente, ¿cuál es el problema del Estado ecuatoriano? Recientemente empiezas a basarte en 90 días para recién formular políticas en el escenario ideal en el que tengamos una política, porque no hemos visto en estos 18 meses, el Plan Fénix no es una política pública, es una estrategia de comunicación política, lamentablemente es así. Bueno, ahora bloque de seguridad también dentro de esas mismas matices. En los 4 años se requiere analizar un horizonte, por ejemplo, en términos de homicidios intencionales. Yo siempre insisto esto porque es el indicador más importante para evaluar la gestión de seguridad de un país. Si tú dices, vamos a tener una tasa de 52, que es la proyección de este año, ¿cómo vamos a reducir a 46, a 45 en 4 años? Y esto enmarcado en una política criminal, en una política de seguridad. ¿Cómo me articulo con la Fiscalía? Porque necesitas articularte con la Fiscalía. ¿Qué haces con el Consejo de la Judicatura? ¿Cómo me apoyo con la cooperación internacional? Todo esto debe estar enmarcado en una política, en un plan de seguridad. Que todo funcione de manera interconectada. Que todos los actores de las instituciones, porque son personas, ¿verdad? Estas personas sepan qué hacer, hacia dónde orientar los recursos en el día a día, qué objetivos vamos a perseguir como institución y hacia dónde queremos llevar el país. Eso creo que no existe hasta el momento. Y en ese sentido, Catherine, entonces, si no existe eso, por ejemplo, ¿puede ser la cooperación internacional la que nos ayude a marcar una pauta? Sí, pero en economía y en doctrina. Una cooperación que esté focalizada. Tú no puedes, si no vamos a caer en esto, como operativo sin resultados o una cooperación sin que ayude a, sobre todo a fortalecer, a combatir esa amenaza principal, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos necesitando dentro de la parte de seguridad interna es que nos ayuden con información. Intercambio de información es elemental. El tema de fortalecimiento de investigaciones. ¿Qué estructuras criminales internacionales están operando acá en Ecuador? ¿Por qué Ecuador ya dejó de ser este hub para ser un gran operador de servicios para distintas estructuras criminales transnacionales? Y luego tenemos una cooperación internacional para amenazas que afectan directamente al Estado, que no solo caería en temas de tecnología, sino también intercambio de experiencias. Por ejemplo, ¿y cuándo sería, claro, y desde ese punto de vista, cuándo sería un primer resultado positivo, distinto al que hemos obtenido, que uno diga, bueno, estamos por buen camino? ¿En qué momento podríamos ver eso? ¿Cuando desmantelemos que a los comandos de frontera o les quitemos las finanzas a estos grupos? Considero que el primer resultado es cuando acabamos la columna vertebral por el cual iniciamos esta ola de violencia, que es el sistema de rehabilitación social, las cárceles. Actualmente estamos teniendo el control eficiente, efectivo y que permita que otros actores pues asuman su responsabilidad como corresponde. Aún no lo tenemos. Tenemos a Fuerzas Armadas. Pero no ha habido matanzas, al menos eso. Pero es que hay algo muy particular, Carlos, que las estructuras criminales que manejan el crimen organizado en sí, ahora acá en Ecuador se han vuelto regularizadores de violencia. Es decir, marcan diferentes distractores en donde les conviene que el Estado ecuatoriano, las autoridades, estén presentes. Sí. Pero las grandes economías ilícitas, frontera norte, tenemos que lo que pasa con nuestra frontera sur de Ecuador, nadie me habla, lo que pasaba en la Amazonía. Desde el año 2022 estábamos mencionando que hay la ruta amazónica del narcotráfico y nadie puso atención, y es ahí en donde tiene grandes delitos conexos y sobre todo grandes ganancias. En el tema de minería, bien lo decía el general, por ejemplo, nosotros tenemos minería ilegal que te da un dinero muy específico, muy grotesco, por así mencionarle,
para el crimen organizado, pero también te genera economías ilícitas locales porque ellos están secuestrando, vacunando, reclutando, pero te maneja una economía que es mucho más preocupante y nadie estamos poniendo atención, que es la economía formal comunitaria. A ver, dígame. Solamente una cosa, cuidado nos quedamos en el crimen internacional organizado y en las muertes. Seguridad es otra cosa. Estoy hablando de la violencia política que nos dividió. Hoy tenemos que tener un liderazgo que diga, señores, yo voy a gobernar para los 17 millones de ecuatorianos, para que los opositores digan, dejémosle que trabaje. La otra es la delincuencia común. ¿Qué le preocupa más a los ecuatorianos? Los muertos, lo dijo ayer el ministro del Interior, de los no sé cuántos muertos son entre bandas, pero le está preocupando la delincuencia común. No, la vacuna en Quito, la delincuencia organizada ecuatoriana que no ha llegado al internacional de la vacuna, de la extorsión. Eso le preocupa. Hoy día estaba viendo en la televisión que han asaltado un bus. Eso le preocupa a los ecuatorianos. Entonces, cuidado nos quedamos en las redes del crimen organizado, de la minería, del narcotráfico. Bien. Y muchas otras cosas más que hay que hacer. Renato, ¿cuál sería el primer gran resultado que diríamos, que podríamos ver y diríamos, están cambiando las cosas? Desde mi perspectiva y sobre evaluación de otros estudios a nivel de América Latina es la reducción de los homicidios intencionales, insisto en esto y tiene una razón. Si tú reduces en un 10%, por ejemplo, hay estudios de la CAF y del Banco Interamericano de Desarrollo, la reducción de homicidios tiene un impacto en el crecimiento económico, 1, y 2, también reduce la percepción de inseguridad, que es a lo que se refiere el general. Si tú envías un mensaje de reducción de los homicidios, generas un ambiente de confianza en la población. Sí, ahorita está en 56, tiene que bajar a ¿cuánto? ¿A 30, a 20, no sé? ¿La tasa? Sí. La proyección es a 52, a 52 para el 2025. Si tú partes de la proyección de 52 y dices, hemos reducido en 10%, por ejemplo, como el 2024, incrementas la percepción de seguridad también con un trabajo adicional que tienes que trabajar y esto genera confianza en la ciudadanía y también, como te digo, puede motivar el crecimiento económico. 5 segundos, general. ¿Cuál debería ser el primer resultado que uno diga, estamos haciendo las cosas diferentes y positivas? En que simplemente tengamos una visión de la ciudadanía que se siente confiada. Y para eso el gobierno tiene que dar muestras, decir, señores, aquí está el plan, estos son mis objetivos, este es mi horizonte, este es el escenario, estos son todas las causas que ya voy a atacar y tiene que haber un concepto claro, el desarrollo con la seguridad. Si quiero recursos para la seguridad, tengo que hacer desarrollo. Claro. Y si quiero desarrollo, tengo que tener una buena seguridad. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Renato Rivera, ¿es políticamente correcto preguntarnos cuándo dará resultados esta guerra contra el terrorismo? Siempre y cuando nosotros sigamos dependiendo de la militarización y de la reacción como única herramienta para reducir la criminalidad, los efectos van a ser desastrosos en el mediano y largo plazo. Se requiere, 1, investigación financiera y patrimonial y 2, el rol de otras instituciones para combatir la corrupción, la minería ilegal, el narcotráfico y las extorsiones en el país. General Wagner Bravo, su conclusión. Carlos, políticamente correcto es que el presidente establezca y fortalezca el sistema de seguridad pública del Estado, que tenga una política de Estado con una visión estratégica y prospectiva de lo que nos está pasando, de eliminar las causas coyunturales y estructurales internas del país, de unir al país con un solo bloque para poder salir al exterior a pedir ayuda. Pero fundamentalmente, desde mi punto de vista, no hay que utilizar a las Fuerzas Armadas en todo porque no son la capacidad, es todo para poder cumplir con la función. Y la cosa que es la causa fundamental desde mi punto de vista, esta es la red criminal de la minería ilegal. Una persona tiene una telaraña con aproximadamente 120 personas que le ayudan a hacer minería ilegal, que hoy, con la muerte de nuestros 11 compañeros, tienen su conciencia manchada porque ellos ayudaron a que estos delincuentes cometan ese delito. Y lo mismo sucede en el narcotráfico, en el coyoterismo, en el tráfico de armas, etc. Catherine Herrera, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es entender que una guerra no solo se va a ganar con armas, sobre todo acá en Ecuador, sino de manera estratégica, implementando inteligencia y contrainteligencia estratégica, políticas públicas orientadas a los diferentes tipos de amenazas y también teniendo en cuenta que las amenazas tienen diferentes causas y efectos que pueden operar acá y si no es con el apoyo y sobre todo generando una gobernanza de seguridad, no vamos a poder erradicar o combatir esta problemática.
Y bien, en el programa de hoy vimos cómo en los últimos 7 años se han deteriorado tanto la paz y la convivencia nacional que el país ya no puede permitirse más improvisaciones y decisiones fallidas. No se puede desdeñar todas las medidas que los últimos 3 gobiernos han adoptado en su afán por frenar el crimen y a los mafiosos, pero hace falta una gran política de Estado, es decir, una estrategia redonda, planificada y bien articulada para que el gobierno y la fuerza pública, en lugar de mostrar acciones reactivas, se anticipen a los golpes del crimen organizado. Parece una ecuación sencilla, pero en realidad pesa la urgencia de que el gobierno se decida a crear el mejor sistema de inteligencia de la región y que mientras equipa a sus militares y fuerza pública para ser contundentes, no descuide el trabajo legal que está pendiente para asfixiar, por ejemplo, las finanzas de las mafias. La necesidad de sanear las instituciones y que los pueblos más castigados por la violencia sientan la presencia del Estado en educación, salud y obra pública son indispensables para que la guerra empiece a dar resultados. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerde que puede escucharnos en Spotify en la lista de reproducción. Nos volvemos a encontrar el siguiente domingo. Manténgase con la señal de Coavisa.